El día de hoy estudiaremos el trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Recordar que para encontrar el término b, yo procedo, ¿no es cierto?, de la suma o resta algebraica de dos términos a más b. Y para encontrar, en cambio, el término c, yo procedo al producto de estos dos números. De tal forma que la resolución, ¿no es cierto?, de este ejercicio corresponde a dos factores que multiplicados esos dos números me van a dar el término c y sumados o restados me van a dar el término a más b. ¿Sí? Por ende, yo tengo siempre que buscar dos números que multiplicados me den el término c y sumados o restados me den el término b. Tener en claro también que al ser aquí producto, ¿no es cierto?, yo aplico ley de signos. A continuación haré algunos ejemplos. Una vez nosotros que vayamos ya a resolver este tipo de ejercicios, debemos tener en claro que al ser el trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c, si nosotros procedemos a sacar la raíz de x cuadrada, ¿no es cierto?, que nos va a dar el término x. Por lo tanto, al yo factorizar siempre voy a tener dos paréntesis que van a multiplicar el primer término, nos van a dar, ¿no es cierto?, x al cuadrado. También recordemos que pueden ser múltiplos de 2, es decir, a la cuarta, a la sexta, pero teniendo en claro que siempre estoy sacando una raíz cuadrática. Vamos a resolver este ejercicio. Aquí primero me centro en el número 12. El número 12, ¿no es cierto?, yo tengo que ver qué factores me pueden servir. En este caso, los factores posibles de 12 son 4 por 3, un 6 por 2 y un 12 por 1. ¿Para qué? Porque mediante estos factores yo voy a encontrar el término de aquí, que sería el más 7. Siempre tener en claro que el tercer término también debe cumplir con el signo, ¿sí? Comprobemos primero con 4 y 3. Si yo aquí pongo un 4 y acá pongo un 3, ¿no es cierto?, yo digo que 4 por 3 es 12, cumple con el tercero. Pero ahora necesito ver si es que sumados estos dos términos también cumplen con el valor y con el signo. Si yo pongo aquí un más y acá pongo un más por más es más, cumple. Y si digo más 4 más 3 sería más 7. Por lo tanto, la respuesta es correcta. Comprobando, recordemos que la comprobación simplemente es aplicar propiedad distributiva. Esto no es necesario hacer, ¿por qué? Porque aquí directamente solo tomo los valores. X por x, x cuadrado. X por 3 sería más 3x, y más 4 por x, más 4x, y más por más, 4 por 3, 12. De tal forma que estos dos reduciendo a términos semejantes me va a quedar el ejercicio original. ¿Sí? Por ende aquí, ¿no es cierto?, estos dos quedan descartados, no me sirvieron en este ejercicio. Vamos al siguiente. Asimismo descompongo, ¿no es cierto?, yo sé que aquí viene x, acá viene x, y ahora aquí descompongo el 6, los únicos posibles son 3 por 2 y un 6 por 1. Voy a probar primero con 3 por 2. Si yo pongo el 3 y el 2 aquí, 3 por 2, 6, me da, ¿no es cierto?, más 6. Y si pongo acá para que me dé positivo, recuerden que en el tercer término aplico ley de signos, yo necesitaría un menos y un menos para que cumpla. Aquí menos por menos más, 3 por 2, 6. Es decir, menos 3 por menos 2, ¿no es cierto?, me da más 6, cumple con el tercero que es por multiplicación. Y ahora por suma o resta, recordemos que en suma signos iguales, ¿no es cierto?, se suman y conservan el signo, y como vemos, me da el término de la mitad, que es el que necesito. Es decir, el ejercicio está correcto. Vamos con el siguiente. Asimismo, este valor 6 descompongo en los factores posibles, serían, ¿no es cierto?, un 2 por 3 y un 6 por 1. Recurriendo al ejercicio anterior, ¿no es cierto?, yo sé que 2 por 3 me da 6, pero menos 3 menos 2 me da menos 5. Entonces aquí yo necesito identificar el signo. En este caso es un menos, por lo tanto, por ley de signos yo necesito un más por menos. Pongo más y pongo menos. Lo que me falta es definir aquí el signo, ¿no es cierto? Aquí tiene un signo menos, es decir, yo necesito que el mayor sea negativo. Y recurriendo aquí, en este caso, ¿no es cierto?, estos dos factores que me van a servir, sería aquí un 2 y un menos 3. Comprobemos.
Primeramente por suma, ¿no es cierto?, el de la mitad. Menos 3 más 2, signos contrarios se restan, conservan el del mayor, me da menos 1, en este caso sería menos x. Y recordemos que el tercero es por ley de signos, ¿no es cierto?, es un producto. Sería más 2 por menos 3, sería más por menos menos, y 2 por 3, 6. Por lo tanto, el ejercicio está correcto. Ahora resolveré los siguientes ejercicios. Como podemos apreciar aquí, ¿no es cierto?, yo tengo elevado a la cuarta, pero el procedimiento es el mismo, ¿no es cierto? Yo voy a sacar la raíz de a cuarta. Recordemos que aquí se divide, ¿no es cierto?, el exponente para el índice de la raíz. Por lo tanto, yo sé que voy a tener acá a cuadrado y acá voy a tener, ¿no es cierto?, en mi otro paréntesis a cuadrado. Ahora, el 24 yo puedo descomponerle, ¿no es cierto? La mitad sería, ¿no es cierto?, 12, la mitad 6, la mitad 3 y la tercera 1. Es importante aquí tener en claro las tablas de multiplicar. ¿Para qué? De esa forma yo puedo resolver el ejercicio en corto tiempo, ¿no es cierto? Entonces aquí yo necesito que me dé 11, entonces los factores posibles serían 8 por 3. 8 por 3, ¿no es cierto?, me da 24. Y para que sea positivo yo necesito que sea menos y menos. Comprobemos. Si yo hago menos 8 menos 3 por suma, ¿no es cierto?, mismos signos se suman, conservan el signo, me da menos 11, que es el término que aquí necesito. Ahora, si yo quiero obtener el más 24, recordemos que el tercer término se hace por multiplicación, sería un menos 8 por menos 3, menos por menos más, y me da 24. Por lo tanto, cumple con el tercero, es decir, el ejercicio está resuelto de forma correcta. Vamos al siguiente. Asimismo, aquí, ¿no es cierto?, yo saco la raíz. Recordemos que siempre es una raíz cuadrática el primer término. Entonces aquí sería, ¿no es cierto?, AB, mi primer paréntesis, y en el otro sería AB también. Ahora, este 100, ¿no es cierto?, yo para descomponerlo de forma rápida solo debo recurrir a las tablas de multiplicar. Si yo multiplico, ¿no es cierto?, 20 por 5, ¿no es cierto?, que me da 100. Y si multiplico también un 50 por 2, me da 100. Pero recordemos que necesito que en la mitad me dé menos 48. Y en el de acá necesito un menos. Por lo tanto, yo sé que por ley de signos voy a tener aquí un más y acá un menos, ¿no es cierto? Ahora lo que me falta definir es el término mayor. Recordemos que al restar términos, ¿no es cierto?, aquí este de acá no me sirve, pero en cambio este de aquí sí. ¿Por qué? Porque si yo hago menos 50, que es el mayor, y le sumo más 2, ¿no es cierto?, que me da el término de la mitad, que sería menos 48. Por lo tanto, cumple, ¿no es cierto? Y yo sé que aquí es el 50 y acá es el 2. Veamos ahora por ley de signos. Asimismo, recordemos que multiplicamos menos 50 por más 2. Más por menos menos, 5 por 2, 2 por 0, 0, y 5 por 2, 10, me daría menos 100. Por lo tanto, cumple. Daría correcto el ejercicio. Vamos acá a otro asimismo. Recordemos que siempre este primer término es una raíz cuadrática. Entonces, yo tengo que sacar la raíz cuadrática de ese término. Aquí se divide, ¿no es cierto?, el exponente para el índice, sería 6 para 2, 3. Por lo tanto, mis dos paréntesis van a contener CQ. ¿Sí? Ahora aquí, el 64, ¿no es cierto?, yo le puedo descomponer en que un 8 por 8, también le puedo descomponer, ¿no es cierto?, de la siguiente forma: la mitad, ¿no es cierto?, 32, la mitad 16, la mitad 8, la mitad 4, la mitad 2 y la mitad 1. Pero aquí yo necesito que me sobre un 20. Si yo tomo 8 por 8, ¿no es cierto?, que me da 64, pero 8 más 8 me da 16, por lo tanto no me sirve, ¿no es cierto?, este de aquí. Veamos los de acá. Si yo hago 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, ¿no es cierto?, 16. Y si hago yo 16, 2 por 2, 4, 16 por 4 me da 64. Como necesito que se sumen, yo sé que aquí tengo un menos y acá un menos. ¿Por qué? Menos por menos más, y me daría, ¿no es cierto?, 16 por 4, que me da 64. Comprobemos. Menos 16, menos 4, mismos signos se suman, conservan el signo, sería menos 20, ¿no es cierto?, cumple con el de aquí. Y si en cambio multiplico, en este caso menos 16 por menos 4, ¿no es cierto?, que menos por menos es más, y 16 por 4 es 64. Por lo tanto, el ejercicio está resuelto de forma correcta.
Ahora, en cambio, ¿qué pasa cuando me dan a mí ya los productos, es decir, los factores del trinomio? Y para yo obtener el trinomio, ¿cómo hago? Primero recuerden que este, ¿no es cierto?, es siempre cuadrático, sería a por a cuadrado. Aquí no es necesario realizar propiedades distributivas, sino solo debo centrarme en estos valores de aquí, tener en claro también los signos. Por ejemplo, aquí yo ya sé, ¿no es cierto?, que el primer término es a cuadrado. Sin embargo, el de la mitad me va a resultar, ¿no es cierto?, en común con la letra A. Y aquí hago lo siguiente: más 4 más 15, ¿no es cierto?, es más 19. Y el término, recuerden que el tercer término es por multiplicación, sería, ¿no es cierto?, más por más, 4 por 5, 20, sería 60, ¿no es cierto? Y ese sería el trinomio. Voy al siguiente. Asimismo, yo sé que el primer término, ¿no es cierto?, aquí como tengo A y A, yo sé que aquí va a ser A al cuadrado. Y para obtenerle de la mitad, recordemos que se reducen términos semejantes, por lo tanto aquí voy a tener en común la letra A. Y hago directamente la resta entre los dos términos. Por ejemplo, aquí menos 6 más 4, yo sé que el de la mitad va a ser menos 2, ¿sí? Y en cambio, el tercer término es por ley de signos, más por menos menos, y 4 por 6, 24. Por lo tanto, obtengo el trinomio, ¿sí? Vamos al siguiente. Aquí cuando tengo otra letra, no tengo por qué asustarme. Si tengo, por ejemplo, aquí Y, no pasa nada, es la misma resolución. Aquí, ¿no es cierto?, x por x, yo sé que es x cuadrado. Y aquí el término de la mitad, recordemos que estos dos se suman para obtener el término de la mitad, sería, ¿no es cierto?, más 3y más 4y, sería más 7y. Pero recordemos que el término, el cuadrático, es, ¿no es cierto?, con x, por lo tanto aquí sería más 4 más 7y, ¿sí? Y el último sería la multiplicación de estos dos, más por más, 3 por 4, 12, 12y cuadrado, ¿sí? Ahora en el ejercicio de acá, asimismo, yo sé que aquí va a ser, ¿no es cierto?, los dos términos va a ser m al cuadrado, y el de la mitad simplemente tomo los dos valores y hago la correspondiente suma o resta. Aquí en este caso signos contrarios de resta, sería más 13, ¿sí? Y como estamos, ¿no es cierto?, con el término m, aquí sería m, ¿no es cierto? Y el último, más por menos menos, recuerden que el tercer término es por ley de signos y es un producto, entonces sería, ¿no es cierto?, 5 por 8, 40, y aquí sería menos 90. Por lo tanto, he obtenido, como se dan cuenta aquí, los trinomios, ¿sí? Recordemos que cuando nosotros vayamos a obtener un trinomio, ¿no es cierto?, el proceso es el mismo. Se saca, ¿no es cierto?, la raíz, se descomponen los factores. Aquí dos números que multiplicados me den 60, sería 15 por 4. Y estos mismos números sumados o restados me den el de la mitad, que sería más 4 más 15 más 19, ¿no es cierto? Vamos al de acá. Asimismo aquí, yo sé que los dos términos, ¿no es cierto?, me van a dar de esta forma, los dos productos. Aquí necesito que dos sumados me den, sumados o restados me den menos 2, en este caso como son negativos, es negativo el de la mitad, sería el mayor menos, ¿no es cierto?, y el de acá sería positivo. De tal forma que menos 6 más 4 es menos 2, más por menos, y 6 por 4, 24. Acá abajo, ¿no es cierto?, asimismo, recordemos que si es que yo descompongo este trinomio en los dos factores que necesito, sería x y x. Yo necesito que me dé, ¿no es cierto?, 7xy, es decir, dos números que multiplicados me den 12, sería 4 por 3, ¿verdad? Aquí sería 4 por 3. Pero si se dan cuenta, aquí tengo y cuadrado, aquí necesito simplemente otra y para que se haga y por y cuadrado. Entonces sería aquí más 3y más 4y. Y no es cierto que estoy regresando, en este caso, al resultado del trinomio, ¿sí? Vamos al siguiente. Asimismo, recordemos aquí que es m, ¿no es cierto?, el primer factor, y el siguiente es n también. Aquí dos números multiplicados que me den, ¿no es cierto?, en este caso aquí me dio menos 90, aquí sería un 18, aquí sería un 5. Como el de la mitad es positivo, el mayor sería más 18 y el menor sería menos 5.